Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema Testigos Fieles y leeremos un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es tan maravilloso por su contenido, pero a la misma vez tan ignorado por lo que contiene. Es decir, que muchas veces se predica a través de mucho tiempo el evangelio de salvación y de vida eterna que hay en Jesucristo por medio de la fe. Aquella obra del madero, aquella obra consumada en la cruz del Calvario, trae fe, por la fe trae salvación y vida eterna a los que creen, pero muchas veces se desasocia, se separa el poder que también traería dicha salvación o dicha obra a todos aquellos que hoy son hijos de Dios. Los apóstoles dicen aquí el Señor Jesucristo que recibirían el poder en el mismo momento que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Es mucho lo que se dice acerca de estos versículos, o cómo se interpreta luego el libro de Hechos en el capítulo 2, cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero Jesús está diciendo algo claro: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, da a entender entonces que no había venido sobre ellos, sencillo, el Espíritu. Pero dice que cuando viniera, que se quedaran en aquel lugar para que recibieran este poder, cuando viniera sobre ellos también el Espíritu Santo. Así que es maravilloso que para poder ser testigo del Señor habría que haber recibido primero este poder que vendría cuando viniera sobre ello el Espíritu. Entonces, como decimos, hoy mucho se predica acerca de la salvación y de la vida eterna, pero luego no se le enseña, no se le instruye a aquellos que han sido salvos, que experimentan la salvación y la vida eterna por la fe, que a la misma vez que recibieron esta salvación, recibieron el Espíritu y también recibieron el poder. Es decir, esta palabra poder, que es la palabra dunamis, significa poder o capacidad física o moral residente sobre alguien, ¿no? Sobre alguna persona. También esta palabra poder está, cuando está puesta en acción, habla de eficacia, fuerza, maravilla o milagro. Habla de potencia, habla de una señal o también de algo que tiene valor. Esta palabra dunamis también puede venir de la palabra dunamis. Generalmente de esta palabra dinamis es de donde nosotros tenemos otra palabra como dinamita, dinámico o tal vez dinamismo. Y ya sabemos que la palabra dinamismo significa, dinamismo significa una persona que está energética, activa, diligente, que es emprendedora, ¿no? Esa palabra dinamismo que nosotros hoy tenemos. Así que habla que el Espíritu de Dios vendría sobre los apóstoles para que fueran testigos fieles, y para eso ellos tendrían que estar juntos. También nosotros también debemos de entender que no hay ninguna separación entre poder, Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. El propio Señor Jesucristo, el que habla diciendo, Hechos capítulo 1, 5, cuando él dice que vosotros oíste que Juan bautizó con el bautismo de agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Sabemos que unos 10 días después, el día de Pentecostés, cae sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo, pero también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy muchos predicadores hacen una separación, y es lamentable, no sé si intencional o por falta de conocimiento, pero es lamentable que se enseñe que cuando una persona cree, necesita luego de eso, después de creer, tener fe en el Señor, necesita recibir el poder pagando cierto precio, haciendo ciertas obras. Siempre son indicados en ayunar, en orar y en pedirle a Dios con fe para que Dios le dé el poder del Espíritu, o para que Dios lo bautice en el Espíritu, y separan las realidades de lo que dice la Escritura, no entendiendo que a veces los dones, como habla Pablo en 1 Corintios 12, dice que hablar en lengua es un don del Espíritu. No dice que es el bautismo del Espíritu, sino que es un don del Espíritu. Sino que nosotros confundimos a veces mucho la Escritura por no prestar atención a los detalles o a lo que ella misma
explica. Así que en Hechos 1.5 él dice que Juan bautizó en agua, pero serían bautizados ahora por el Espíritu Santo. O sea, eso lo relatan también los evangelistas, y no solo los evangelistas, sino que se relató desde la antigüedad en pasajes de la Escritura, tal vez como en Isaías 44 o Ezequiel 36, 26, 27, en Joel 2, 28 al 30, para versículos muy famosos. Que son profetizadas de la antigüedad, lo que vendría y haría el Espíritu cuando viniera sobre ellos aquella promesa que fue desde la antigüedad. Y los evangelistas narran esto mismo cuando habla Mateo, Marco, Lucas y Juan acerca de que serían bautizados con el Espíritu. Es decir, que cuando viniese el Espíritu, también al venir el Espíritu, vendría también el bautismo que el Espíritu produce. Es decir, ser sumergido, ser empapado, es ser identificado con la realidad de Cristo en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender lo que dice la propia Escritura. Jesús en Juan 16, versículo 8 al 11, también le dice a los apóstoles que cuando el Espíritu viniera, Él convencería de pecado, de justicia y de juicio, y da las razones por qué iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Entonces el Espíritu viene, convence de pecado, bautiza, de pecado, de justicia y de juicio, bautiza al creyente, le da el poder o la capacidad al creyente para poder cumplir la asignación que le fue otorgada. Por eso era necesario o se requería el poder. Porque hablamos de este poder como el dinamismo, la dinámica del reino, de la vida que nos fue otorgada para poderla llevar a cabo. El propio Señor Jesús habla en la Escritura que también experimentó lo mismo en los días de su carne. Que sabemos que Jesús era 100% hombre o 100% Dios. En los días de su carne, en su naturaleza normal, natural, humana, como todos nosotros, también necesitaba ser capacitada, preparada para poder cumplir aquel dinamismo, aquella vida dinámica de Dios en la tierra, porque no es lo mismo poder ser un ser eterno o el ser espiritual que siempre fue como fue conocido el Hijo, o aquella diestra, aquel brazo derecho del Dios y Padre, que ahora tener que encarnarse o en los días de su carne llevar a cabo una función en un cuerpo en el cual él no había experimentado nunca estar. Por lo tanto, en aquellos días de su carne también tiene que experimentar esa realidad, y es lo que muestra la Escritura, los evangelistas cuando narran que él, después de ser bautizado por Juan, pasa por aquel proceso, aquella transición de aquellos 40 días, y luego viene en el poder del Espíritu, según dice Lucas, o como habla Mateo, que fue a decir todo. Lucas dice que vino en el poder del Espíritu, pero dice que cuando él vino en el poder del Espíritu, no se hizo evidencia de prodigios y señales y milagros primeramente, sino que lo que hizo fue entrar en la sinagoga y enseñar. O sea que la evidencia de este poder del Espíritu, lo primero que hace es darnos la dinámica de esta vida que hemos recibido en Cristo para que podamos predicar, podamos enseñar. Y luego, como dice la propia Escritura en el libro de Hechos, o como habla Marcos 16, esas señales seguían o seguirán a los que creen. Pero es hermoso que en el libro de Hechos no es que siguen a los que creen, sino que las señales siguen a la palabra de aquellos que creen. Es decir, que los que creen hablaban lo que la palabra de Dios decía o hablaba, lo que el Espíritu les guiaba a hacer en cada momento, y entonces las señales seguían a esa palabra que aquellos que creían entonces llevaban a cabo o hacían por medio de la vida, de la dinámica de esta vida, del dinamismo, ¿no?, de esta vida, del poder, de la capacidad que tenía esta vida en su expresión, en su máxima expresión, a la medida que se entendía, que se comprendía, que se sabía lo que habían recibido en el Señor. Así que hablamos de esta palabra poder, y hablamos de esa potencia o de esa maravilla de Dios obrando en nosotros y por medio de nosotros, para que seamos estos testigos fieles. Pero note que para ser estos testigos debemos de conocer lo que hemos recibido. Si te ves a los apóstoles antes de la cruz, ellos todos corrieron, negaban al Señor, no tenían un montón de dudas en ellos. Estaban todavía escondidos cuando el Señor hace su aparecer por aquellos 40 días después de su muerte, ¿no?, de su resurrección. Por 40 días se le está apareciendo, todavía ellos están escondidos por el temor que tienen de que ellos reciban la misma situación o sentencia
que pasó el propio Señor, de ser expuesto y ser muerto de aquella manera tan cruel en el madero. Sin embargo, después que ellos reciben el bautismo del Espíritu, que reciben el Espíritu, que reciben el poder del Espíritu, entonces ellos no callan la palabra, sino que predican la palabra, son capaces de ser azotados por causa de la palabra y no niegan la palabra y prefieren obedecer a Dios, como dice el mismo relato en el libro de los Hechos, que a los hombres. Por lo tanto, cuando recibimos este poder y entendemos como lo entendieron los apóstoles, que podemos llegar a hacer lo que los apóstoles hicieron, porque este fue el asunto que podemos ver en la Escritura, o lo que nos relata el libro de Hechos y las demás cartas, que a la medida que ellos comprendieron este poder que había en ellos, tenían en ellos, no porque se lo ganaron, sino porque les fue concedido al mismo momento que también vino el Espíritu en ellos. El problema es que la iglesia no es tan efectiva hoy en aquello que le toca hacer, es decir, en cumplir su asignación. Es porque como les predican un evangelio de salvación, pero luego necesitan pagar cierto precio para que Dios les dé poder, porque el poder no viene por medio de Jesucristo enviando el Espíritu Santo, sino que viene por medio de las obras que yo hago. Entonces la gente considera que sus obras son las que le dan el Espíritu, o muchos están esperando que otro le imponga manos para que sean bautizados con el Espíritu, o están orando a Dios para que lo bautice con el Espíritu, y no son capaces de comprender que ellos tienen toda esta realidad en el Señor, y esta realidad, cuando se cree, es que lo capacita para llevar a cabo la obra. Y si hay que hablar, si hay que hacer los dones del Espíritu manifestarse de una forma o de otra, porque no todos tenemos los mismos dones. Dice también el apóstol Pablo en Corintios que no todos tenemos los mismos dones, pero sí todos somos funcionales en el cuerpo según los dones, que por lo menos un don a cada uno se nos ha dado. Y en ese don debemos de ejercitarlo, debemos trabajarlo. Y sí, pudiéramos pedirle al Señor que nos dé algún otro don, o si en el caso de las lenguas, interpretar esas lenguas. Pero nosotros tenemos que tener que en el don que tenemos, la capacidad que Dios nos ha dado, a la medida que comprendamos esto, somos funcionales realmente en el cuerpo. En Lucas 24, me encanta cómo lo dice, porque en Lucas 24:49 el Señor le dice, según Lucas: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y dice, ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que por lo tanto, cuando viene, amado, el Espíritu Santo, viene también el bautismo, como dijimos, y que también viene el poder del Espíritu. Pero decía, quédense aquí en un momento hasta que sean investidos. Y me gusta esta palabra investido porque es la palabra enduo, y significa que realmente había algo que se cubría por fuera, pero sobre todo que se introducía por dentro. Y esto era lo maravilloso de este ser investido, que entraría esta vida realmente a operar en nosotros, dentro de nosotros, pero también había una capa, una cubierta que nos cubría o que nos cuidaba, que nos protegía, pero que también se exhibía, ¿no? Fuera de nosotros, que es lo que habla esa palabra, ser vestido, es meterse dentro, o ponerse sobre uno, que es lo que la palabra significa, la palabra vestido, que es la palabra enduo. Así que vemos a Jesús, amado, según los evangelistas, que vino del desierto en ese poder, y él fue a predicar el evangelio. Y fue lo que hicieron los apóstoles cuando ellos entendieron que ese poder también vino sobre ellos. Antes de esto, el Señor lo envió de 2 en 2. En Lucas también habla que envió incluso otros 70. Y ellos fueron, hicieron prodigios, señales y maravillas, porque el Señor lo había enviado, y ellos fueron en ese poder delegado e hicieron la obra, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, y ellos vinieron gozándose de estas cosas. Y el Señor en uno dice, no se gocen de esto, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Y entonces le pone en orden, le dice en Mateo 28, pero que toda potestad que tenía el Señor, Él lo envió en esa autoridad, y hacer discípulos en esa autoridad que el Señor, el Hijo, había recibido toda esa autoridad del Padre, hablando de aquello que ocurrió por el evento de la obra de la cruz en los días de su carne, y que en ese poder y en esa capacidad fueron ellos enviados. Ellos entendiendo esta realidad, que de la misma manera que el Señor fue capacitado, preparado en los días de su carne, ellos también fueron capacitados y preparados para hacer la asignación. Ya que en el mismo evangelio, según Juan, dice que Jesús le dijo a ellos, de la manera que el Padre me envió, así yo lo envío a vosotros. Le dice que le sopla, dice que reciban el Espíritu, aunque creemos que comparando esa palabra con Lucas 24 mismo, lo que él le habla es el entendimiento realmente para que comprendan las Escrituras, puedan predicar el Evangelio, para que aquellos a los que reciben el Evangelio entonces puedan recibir el perdón de los pecados, y aquellos que el Evangelio no les es predicado, entonces todavía los pecados les son retenidos y no pueden
ser salvo. De ahí a que ellos predicaran el evangelio desde el primer momento que reciben, que viene sobre ellos el Espíritu, como pasó en Hechos capítulo 2. Reciben el Espíritu y se ponen en pie y empiezan a hablar el evangelio de salvación y de vida eterna, y hablan de lo que haría el Espíritu en ellos, porque para ellos también fue la promesa, y para todos aquellos que el Señor llamare. Se dice, esto que ustedes ven en nosotros no es algo que era solo para nosotros. Tampoco estamos ebrios, como yo estaban pensando algunos que estaban allí, sino que le dice que esto fue lo prometido por Dios. Y ahí Pedro empieza a citar Joel 2. Y que dice que eran para todos ellos y para todos aquellos que Dios llamara, y que enviaría Dios el Espíritu para darle refrigerio a esta persona. ¡Wow! Tremendo todo lo que allí habla Pedro en sus dos primeros sermones. Y en Hechos 5 también ellos hablan dando testimonio acerca de lo que tendrían que hacer. En Hechos 5, 30 al 2 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice lo que dice aquí, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es maravilloso porque él dice que es Dios que ha dado el Espíritu a los que le obedecen. Hoy muchos están pensando que eso son personas que Dios tiene que usar para dar el Espíritu. No, Dios es el que da el Espíritu. Pablo en Gálatas 3:2 dice que nosotros recibimos el Espíritu por la fe, y cuando recibimos el Espíritu por la fe, recibimos el poder que trae el Espíritu, pero también recibimos el bautismo que trae el Espíritu. Es decir, somos sumergidos, somos empapados, somos identificados con el Señor, con esa vida, con la dinámica o el dinamismo del reino, la dinámica del reino, el dinamismo que manifiesta o expresa esta vida que hemos recibido en el Señor. Y para eso nos fue dado esto, para que seamos testigos fieles, porque todo aquel que es testigo es de aquel que vio y oyó. Lo propio dijo Jesús: lo que yo veo, lo que yo oigo del Padre, eso es lo que hablo. Y a la medida que nosotros entendamos que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, es que vamos a poder ver al Padre y lo oír al Padre, y de eso que vemos y oímos al Padre, que podamos ser testigos y testigos fieles. Ya que el propio Señor dice que lo que Él vio y oyó cerca del Padre es lo que Él vino y ha dado a conocer. El propio Juan el Bautista decía que el que descendió del cielo, lo que vio y oyó es lo que habla. Y decía, y nos recibe su testimonio. Todavía hoy hay muchos creyentes o muchos hijos de Dios que no reciben el testimonio de Dios porque están envueltos todavía en sus dogmas religiosos y no se introducen en la realidad de esta vida, en la dinámica de este reino, en la realidad de la vida que han recibido en el Señor. Y todavía están envueltos en sus propias religiones, en sus propias denominaciones o en su propia doctrina. Y no empiezan a tener la dinámica, a manifestar la vida, el poder de esta vida en la que fuimos empoderados, y que realmente la Escritura dice que también es un poder que opera en nosotros lo que creemos. Entonces, a la medida que creemos en este poder de Dios que opera en nosotros, es que nosotros vamos a poder manifestar, disfrutar, pero también sufrir los padecimientos que esta vida o la dinámica de este reino produce mientras estamos en este mundo. Porque no todas las cosas siempre dan como que nosotros queramos, en el sentido humano o terrenal, sino que también los padecimientos que se padecen, o como decía Pedro, si alguno padece como cristiano. Y que son padecimientos que están padeciendo todos los hermanos, dice, o padecen en algunos momentos determinados, todos los hermanos en el mundo. Dice que Dios vamos a padecer porque Dios mismo nos afirmará, nos restablecerá. Dios mismo que nos fortalece hasta aquel día o hasta aquel momento, Señor. Y lo que hará cada una de estas cosas es hacer que reluzca más, Señor, que resplandezca más, Señor, que se vea realmente la dinámica o el poder realmente de esta vida que nosotros hemos recibido. En Juan 15:26 el Señor hablaba de que cuando viniera el Consolador, cuando viniera el Espíritu Santo, dice que el cual enviaría del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y siguiente versículo 27 dice: y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Me encanta esta palabra porque hablamos de que tenemos que volver al principio, de que tenemos que volver al Génesis, ¿no? Al principio original o real de nosotros,
y esa palabra principio, que es la palabra príncipe o arche, de donde viene la palabra arquitectura, para nosotros poner los fundamentos, volver a los fundamentos reales, los fundamentos eternos, los fundamentos verdaderos. Para eso vamos a tener que hacer una desconstrucción o una destrucción, como Dios hizo con Jeremías, que primero le iba a poner a derribar, a arrancar, a destruir, para poder luego plantar, edificar, ¿no? Para poder levantar. Pero para hacer todo esto en esta dinámica, en esta vida, en este poder que hemos recibido por estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando viene entonces el Espíritu, viene el poder del Espíritu, viene el bautismo del Espíritu y nos capacita todo esto para cumplir la asignación que cada uno tenemos en este cuerpo, que somos global, ¿no? Que somos universal en el mundo entero, pero que cada uno tiene una asignación particular, cada uno tiene una parte proporcional, algo que tiene que hacer, algo que Dios le ha dado a hacer en el llamado, que Dios le ha dado los dones, las capacidades que Dios le ha dado para llevarlo a cabo. Y eso lo vamos a hacer a la medida que comprendamos la realidad de lo que tenemos en Cristo. Lo penoso es cuando muchos hijos de Dios están pidiendo ser bautizados en el Espíritu cuando ya tienen el Espíritu que lo ha bautizado. Piden a Dios que los sumerja en ciertos lugares, que los sumerja en su gloria, como la canción, o que los sumerja en el río de su Espíritu y un montón de cosas, cuando ya fueron sumergidos realmente ahí por la fe en el Señor Jesucristo. Porque no está separado el poder del Espíritu, sino solo tienes que leer la Escritura. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, usted tiene el poder. También Él dijo que seréis bautizados con el Espíritu, y le dijo a ellos, no dentro de muchos días, o sea, unos 10 días después, vino el Espíritu sobre ellos, o sea, que también vino el bautismo del Espíritu. Y eso fue lo mismo que pasó con usted y conmigo, si hemos creído. El Espíritu vino, como San Juan 16, 6 al 11 dice. Él vino, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego cuando Él viene, nos convence ahí en nosotros, que nosotros confesamos fe en el Señor. Ahí mismo produce el bautismo, nos sumerge en el Señor. Ahí mismo trae el poder, o sea, todo el dinamismo, toda la dinámica, todo el gobierno de Dios a nuestro espíritu. Pero que ahora toda esa realidad, hermano, eso se llama evangelio. Toda esa realidad que nosotros hemos recibido en el Espíritu, porque ningún hijo de Dios tiene problemas espirituales, sino problemas en el alma, la falta de conocimiento de lo que es en el Señor. Entonces, eso es lo que hacemos, le anunciamos, le predicamos a nuestras propias almas la realidad de lo que han recibido en el Señor. Todos esos problemas cuando un cristiano o un hijo de Dios, mejor dicho, hijo de Dios, que es la palabra correcta, le pide a su padre que le dé cosas que ya tiene, es por la ignorancia, y donde ignora es en su alma, y por eso es que debemos de predicarle a nuestra alma o recibir la predicación en nuestras almas también cuando Dios usa a otra persona, para que nosotros podamos comprender realmente por el Espíritu, que siempre está dispuesto a guiarnos, a enseñarnos, a recordarnos, a hacernos saber, a tomarlo del Hijo para glorificarlo en nosotros, y así podamos llevar el fruto del Espíritu, y así el Padre sea glorificado, y así, como dice la Escritura, seamos sus discípulos. Así que ya tenemos esta realidad. Ya tenemos el poder del Espíritu y ya tenemos el bautismo del Espíritu, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro gran Salvador. Que un predicador o muchos predicadores a lo largo de la historia digan muchas cosas, que usted tiene que orar a Dios para que Dios lo llene de poder, que usted tiene que orar a Dios para que Dios lo bautice con el Espíritu Santo, y le hagan pensar que porque usted está bautizado con el Espíritu tiene que hablar en lengua, cuando Pablo dice en Corintios que la lengua es un don, no es el Espíritu, el bautismo del Espíritu, es un don del Espíritu que ya fue bautizado, y que usted siendo bautizado, Él puede darle ese don de hablar en lengua, ese don de profecía, de sanidad, de milagro, o con cualquiera de los otros dones que habla en 1 Corintios 12, o cualquiera de los otros dones que también habla en Romanos 12, que son dones que allí se hablan del Espíritu, o a esos dones ministeriales que también habla en Efesios 4. Esos son dones que hace o que produce, porque dice Pablo en Corintios que todo lo hace Dios por el Espíritu y por el Señor. O sea, hay una forma en la que se está obrando. Dios hace todas las cosas, dice allí, y lo hace a través del Señor por el Espíritu. Allí está allí obrando, porque no hay ninguna separación. Desde Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que Dios que creó todas las cosas, luego dice, y es el Espíritu de ese Dios que creó todas las cosas, volaba o estaba sobre la faz del agua. No hay separación en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo y en el Espíritu Santo, en el Espíritu de verdad. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, todo eso obrando realmente dentro de nuestro interior. Y todo esto es maravilloso, por eso decía al principio, pero a la misma vez tan ignorado. Así que, si eres hijo de Dios, tienes el bautismo del Espíritu, también el poder del Espíritu de Dios para hacer las
obras encomendadas por Dios para que cumplamos su voluntad. ¿Será que será más fácil cumplir la voluntad de Dios si nosotros nos podemos ver en ese poder? Si podemos ver ese poder obrando en nosotros. ¿Será que no será más fácil hacer la voluntad de Dios si vemos que hemos sido sumergidos, si ya sabemos, nos conocemos sumergidos en el poder del Espíritu? ¿Será que no será más fácil despojarnos del viejo hombre, como Pablo habla en Efesios 4? Cuando sabemos que hemos sido investidos, tanto vestidos por dentro como por fuera, metidos por dentro como por fuera, dice el poder de Dios. ¿Será que lo haremos? ¿Será más fácil llevar a cabo la obra, aún los padecimientos de esta obra, si nosotros vemos que este poder de Dios opera en nosotros lo que creemos? ¿Será que será más fácil que lo llevemos a cabo si nosotros mismos sabemos que es nosotros que debemos de vestirnos con toda esta armadura que Dios nos ha dado, según Efesios 6? Es nosotros que tenemos que vestirnos de nuevo hombre. Es nosotros que tenemos que aprender a despojarnos también del viejo. Es nosotros que tenemos que aprender a desechar todas aquellas cosas que no se corresponden a lo que hemos recibido, porque ya nos fue dado el poder para ello. No hay fuerza en nosotros humanamente para llevarlo a cabo. Incluso hay fuera del Evangelio, fuera del Señor. Hay muchas instituciones que tienen grandes programas para hacer ciertos arreglos en la vida de personas, sanar a muchas personas de diferentes situaciones, de diferentes... la drogadicción, el alcoholismo, ¿no? Cualquier tipo de esos tipos de circunstancias que estén pasando, personas, problemas matrimoniales, familiares, problemas económicos. Ahí afuera hay un montón de cosas de instituciones que pueden ayudar a la persona a sacar de cualquier tipo de estas circunstancias a muchas personas. Pero estamos hablando que cuando el Señor viene, lo que trae es una vida que transforma todas las cosas y que todas las cosas las hace nuevas. Y porque por ende, también aquellas otras cosas que en el mundo también hay muchas personas que tienen soluciones para ellas, aunque sean temporales o aunque sean momentáneas, aunque puedan reparar una cosa y no reparar otra. En el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y para eso se nos dio este poder, se nos dio este espíritu, se nos dio esta vida y se nos dio la dinámica o el dinamismo de esta vida, de la dinámica de este reino, para que nosotros lo podamos llevar a cabo cumpliendo la voluntad o el llamado que tenemos en el Señor. Así que ese poder vino a nosotros y nos dio la capacidad, amados, para cumplir la voluntad divina. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, amados, para que seamos, como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, testigos fieles. Así que tienes el bautismo del Espíritu, tienes el Espíritu y tienes el poder del Espíritu para que la dinámica de este periodo, para que el poder del Espíritu obrando en ti y en mí, amados hermanos y hermanas, nos lleves a ser estos testigos fieles. Y el testigo fiel lo que hace no es decir lo que siente o lo que le parece, sino que lo que ve y lo que oye cerca del Padre, eso es lo que transmite. El Señor lo dijo. Lo que vio y oyó cerca del Padre, Él habló y Él hizo. Así nosotros también hablaremos y haremos lo que veamos y oigamos cerca de nuestro Padre. Y para eso Él nos sentó juntamente con en los lugares celestiales, para que realmente de aquello que vemos y oímos del Padre, eso seamos lo que hagamos. Y así podamos dar testimonio de que somos testigos del Señor, porque hablamos y lo que vemos de Él. La paz del Señor sea con todo. Comente, comparta. Pensaba que este vídeo se iba a hacer un poquito más corto, pero va a salir un poquito más largo, pero comente, comparta, haga que otros se hagan partícipe de esta enseñanza y que puedan entender la realidad de lo que tienen el Señor, para que puedan ser testigos fieles, así como tú y yo estamos llamados a ser testigos fieles. La paz del Señor sea con todo. Amén.